Y cuando está fermentado toma un color como este. Y que puedes probarle al cacao. Moin, servus und hallo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sí, esta vez estamos en Arrosemenatola, en Sasayaco, que pertenece a la provincia de Napo. Aquí hay un lugar donde que se hace chocolate, que es turístico en una finca, y queremos mostrarles toda esta parte en cómo lo hacen desde la mata, desde el cacao, que es súper interesante, muy bonito y por supuesto delicioso. Vamos a ver. Sí. Llegamos a la finca de mi tía. Ella tiene una chocolatera artesanal, se llama Estrella del Oriente, y ella nos va a hacer un tour también para que Patrick conozca cómo es el proceso, porque no tiene idea. Entonces lo primero que vamos a hacer y que mi tía nos va a mostrar es el proceso que va desde la planta, que ahí es cuando ya está listo. Ya, la mata de cacao está madura. Aquí es cuando ya está madura. Le cogemos. Ya, este es el fruto. ¿Y cómo Este es sabe el que está cacao. listo? ¿Por esto? Por lo que está amarillo. Ah, ya. El verde es este. Ujú. Y tenemos otra calidad también de cacao, que es el rojo. Ah, el rojo. Ya, ese sí hace otro color cuando está maduro. Y ya les voy a indicar. El trabajo cada 15 días que madura el cacao. Ah, es cada 15 días madura. Cada 15 días tenemos nosotros un clon que Milton sacó, que es mi esposo, que está en Los Martínez, donde tenemos la maduración casi cada 15 días y no tiene épocas de cosecha, sino es permanente todo el año. Ah, ya. Este es el cacao con el que se hace el chocolate. ¿Puede probar? Sí. ¿Y es solo chupar? Oh. Solo chupar. La pepa es como un caramelito. Ya. Y de la pepa sacamos el... Rico. Sí. Ya. Riquísimo. Este es el mucílago de cacao. Este dulce se llama mucílago, en la que cuando nosotros cultivamos bastante, cosechamos mucho cacao, porque se cosecha más o menos, tenemos 1,5 hectáreas en cacao. Entonces nosotros para que se escurra todo el líquido, y con eso nosotros también hacemos mermelada. Bueno, yo hago mermelada, hacemos un licor también de esto. Entonces hacemos todo. Y la cáscara de cacao le damos al ganado, que tenemos por estabulación, pero ahorita ya no tenemos estabulación. No se desperdicia nada, o si no se hace esta calidad de abono. Mira la tierra como es. Y es por la cáscara del cacao, que también es un abono para fungicidas, ni fumigamos con químicos, nada, es todo orgánico. Natural, Es 100% 100% natural. Y no hay desperdicios, que es lo más importante. Muy bien, tía, qué elegancia. Este es abierto y es
este está maduro, pero todos son finos de aroma, en color amarillo y en color rojo. Y saben diferente. No hay diferente en el sabor, Son los mismos. Mira, esta es la enfermedad del cacao. Es como que estuviera sana, una mazorca sana, pero en realidad esta está enferma. Okay. Y es cuando No, es cuando al lado hay una mata sin injertar. Por ejemplo, hay una mata que está enferma de esto. Entonces es como le contamina al resto. Y eso nosotros hacemos casi todos los días, de ir por la plantación y botando lo que no vale. No valen ni las pepas. Y eso no vale nada porque el chocolate no sale bien. Está por madurar, están pequeñitas, mira. Ya. Hasta que llegue. Hasta que llegue Hasta que esté madura y lista. Yo creo que en un mes, esto ya en unos 15 días ya se está cosechando nuevamente. Febrero, marzo, ahí es el tiempo Real del cacao. de la cosecha de cacao. ¿Y qué te pareció la fruta? ¿Te gustó mucho? Sí, es interesante el sabor. Nunca he imaginado que una fruta de cacao es así, sabor así. Sí, es muy interesante, como una citrón, algo así, y frutísimo también, no sé, es muy interesante el sabor. ¿Pero rico o no? Para mí muy rico, pero muy interesante, y en Alemania nunca he probado algo así. Sí. Después de la cosecha, se le extrae el mucílago de cacao y se le ponen estos fermentadores. Ya. Estos fermentadores tienen que estar de 5 a 6 días, dependiendo el clima que esté en ese momento. Ya, para que coja que llegue a 50 grados de temperatura. Tiene que llegar a 50. A 50 grados. Ya, para que mueran todas las bacterias, todo del cacao, sí, que tiene el cacao, y ese es una buena fermentación. Y luego pasamos al secado, que cuando estamos en tiempo de producción, esto es lleno. Igual los cajones de fermentación llenos. Y cuando está fermentado toma un color como este. Y que puedes probarle al cacao por la fermentación. Esos son los cacao nips. Sí, esos son los. Falta el tostado para que se hagan los nips. Ya. ¿Qué es nips? Nips es el cacao, los trocitos de cacao así. Ya. Esos son los nips. Y este se puede comer, ¿no? Se puede comer porque tiene una buena fermentación y un buen secado. Ya sabe a chocolate un poco. Ya, bajo marquesina y en madera. De laurel, que es apropiado para de laurel. Apropiado para el cacao. Porque el cacao absorbe todo lo que, si le pone usted en una hoja de zinc, sale a fierro. El cacao es absorbente. Si usted se le pone en la calle, como siempre han visto secar en la calle, en el asfalto, ese sale, es un sabor a asfalto. Entonces nosotros enseñamos a la gente que tienen que hacer esto para que sea un buen producto. Este no es tostado. Este no es todavía tostado. Este es solo fermentado y seco. Fermentado y seco. Y veas la diferencia entre este y este. ¿Solo así? O sea, pásale. Es igual que este, pero
Este es fermentado Ah, y este sí, no, sí, sí. para que tú veas la diferencia. Tiene un sabor astringente, no disfrutas del, Sí, sí, no sí. es lo mismo. Ah, ja, sí. Ya, esa es la diferencia entre este fermentado y Wow. este que no es fermentado. Esto tuesta el cacao, hace de tostar el Tostar el cacao. cacao. Ah, Ya. caliente. Es Sí, ah, sí, caliente. sí, sí. Le conectamos al gas Ujú. aquí y mediante la luz que se le conecta ya, esto da la vuelta, gira. Ah, sí, sí, Ya, sí, sí. gira. Aquí es el donde se prende y está quemando como una cocina. Ah, sí, 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 sí. Sí, ya. Ya. Estas máquinas que tú ves aquí es hechas por mi esposo. Oh, wow. Todo. Esto saca la cáscara para no estar pelando así. Ah, la cáscara. Ya, saca la cáscara. Mira, aquí está la cáscara que recién... Este está tostado. Este está tostado. Que hicimos el chocolate recién este fin de semana. Ya esto ya es chocolate. Este. Un chocolate amargo 100%, ¿no es cierto? Pero tú no sientes el amargo. O sea, le sientes el sabor de chocolate. No está Chocolate, amargo. ja. Original. Es un destilador de trago. Ah, ya, para Donde hacer- hacemos el trago de cacao. Ya, del mucílago que se estila, mucílago El de cacao, juguito. y el juguito se deja una fermentación de 3 a 4 días y se le pone aquí en esta. Aquí ahí igual se le conecta al gas y hace Fueguito, fuego se cocina. y se cocina. Aquí tenemos una serpentina con que se le conecta al agua fría. Por aquí se le conecta agua fría. Y con el vapor que viene acá, la serpentina se enfría con el agua y cae por aquí el trago. licor, el trago. El trago de cacao. Ahora ya estamos en la casa de mi tía y vamos a preparar el chocolate. Vamos a preparar unos bombones de chocolate con maracuyá, con mermelada de maracuyá. Este tiene este chocolate de cobertura para bombones tiene un 40% de chocolate. Aquí tenemos una Nutella casera. Ay, qué rico. Ay, podía comer todo el día. Está buenísimo. El chocolate orgánico. Es que con eso ya se le iba a decir sin azúcar, sin químicos, sin... ¿Qué tal? Riquísimo. Es mejor de Nutella original. Mejor es así. Y este ya está listo para la venta. Estrella del Oriente. Los números les vamos a dejar los contactos aquí abajo en la descripción. Por si ustedes vienen en Ecuador, están en Ecuador, les recomendamos muchísimo que prueben este chocolate porque está buenísimo. Estamos en la cafetería de mi tía. Estamos decorando el pastel de chocolate con el chocolate Para más chocolate. para más chocolate, con el chocolate que hizo mi tía, por supuesto. Entonces estamos decorando el chocolate. Aquí están los bombones ya listos. ¡Ah, mira qué bonito!
Acidito y dulce. Está muy rico. Eso está delicioso. Para los amantes del chocolate, esto les va a dejar sin palabras. No estoy exagerando, pero es súper, súper rico. Súper rico, que después de haber probado este chocolate y ustedes van y compran un chocolate de una tienda, el chocolate les va a saber solo como a manteca de cacao y nada más. No a verdadero chocolate. Mira, es suavecito, No está seco. no está seco, no Es hecho tan... con el chocolate. Sí, es riquísimo, riquísimo. Digamos, propietario de la empresa Estrella del Oriente, que en primer lugar fabricamos chocolate. La inspiración de nosotros acá es que, o sea, el chocolate que lo tenemos nosotros, eso viene de algo ancestral, ¿no? Y hoy lo hacemos chocolate. Entonces, ese por hoy es el futuro de nuestra familia. Muchas gracias. Y le deseamos muchos éxitos en esto del chocolate. Es muy riquísimo y tiene mucho talento y está muy bonito todo. Gracias por todo. Gracias por invitarme. Sí, así estaba un día en... Arrosemena Tola, Sí, en en la chocolatería. chocolatera Estrella del Oriente. Sí, estaba tan bonito, muy interesante para mí también. Nuevos sabores de frutas de cacao también. Y el chocolate, Ver cómo El proceso y todas y las cosas. ese sabor natural que se siente y Sí. como lo que se debería sentir. A mí me gusta mucho chocolate, en Alemania también, pero aquí es un sabor diferente, es más natural, más chocolate, no sé. Y sí, van a estar aquí en el Ecuador. Tienen que visitar sí o sí este lugar. Van a tener una experiencia única del chocolate, de lo que verdaderamente es. Sí, ponemos todos en En la descripción todos los datos, contactos, su página de Facebook también, donde que ustedes pueden encontrar, hacer preguntas también y si tienen también alguna inquietud, todo, nosotros también les podemos ayudar. Sí. Así que esperemos que les haya gustado mucho el video. Dejen en los comentarios si han probado un chocolate o han visto el proceso del chocolate, cómo se hace en realidad. Sí. Dejen sus comentarios y cualquier pregunta estamos aquí. No olviden de suscribir, darle Ana. like, Comparte el video. sí, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao.